El dolor puede clasificarse de muchas formas, pero una muy útil es su duración en el tiempo. Decimos que un dolor es agudo cuando se produce como consecuencia de una lesión, un corte o un golpe. Es decir, es un síntoma que nos avisa de que se ha producido un daño. Lo habitual es que el dolor se reduzca y desaparezca cuando se cure la lesión y suele mejorar con los analgésicos habituales. El dolor crónico es aquel que dura más de 3 meses. En general no suele mejorar cuando desaparece la lesión. Responde mal a los tratamientos habituales y a veces no es proporcional al daño que lo produce. Muchas veces se acompaña de ansiedad o miedo, influye en nuestra conducta y puede ser causa de limitaciones sociales o laborales. Por ejemplo, dejamos de hacer deporte porque tenemos dolor o reducimos las relaciones sociales para evitar movernos. En estos casos podemos necesitar otro tipo de tratamientos como analgésicos no habituales, apoyo psicológico. Al tratarse de un tipo diferente de dolor, requerimos tratamientos diferentes. En muchas ocasiones, cuando tenemos dolor de espalda, no tenemos muy clara la causa o el momento concreto en que hemos comenzado a notarlo. Como veremos a continuación, son muchas las causas que pueden desencadenarlo y con frecuencia no se produce por un único mecanismo, sino por la combinación de varios. El mecanismo principal por el que notamos dolor es por la degeneración fisiológica o envejecimiento de las estructuras corporales. Con el paso de los años, la musculatura puede hacerse menos resistente, los ligamentos ser más laxos, los discos intervertebrales pierden agua y los espacios entre las vértebras son menores. Esto conlleva mayor desgaste de las estructuras y peor acondicionamiento a la hora de protegernos de posibles agentes externos. El proceso conocido como artrosis está asociado al envejecimiento y cursa con brotes de inflamación, independientemente de lo que hagamos. Por eso comentábamos al principio que es imposible evitar la aparición de episodios de dolor de forma definitiva. Sin embargo, llevar a cabo ciertas medidas puede ayudarnos a mantener cierto acondicionamiento de las estructuras de la espalda y a preservar la movilidad y la actividad muscular. Otro mecanismo causante de dolor son las posturas mantenidas o prolongadas en el tiempo. Posturas inadecuadas como la flexión del cuello y el tronco hacia adelante, sentarse torcido, pueden ser perjudiciales para la espalda como consecuencia de los mecanismos que hemos visto en el apartado de biomecánica. Sin embargo, pasar mucho tiempo sentados o de pie, por ejemplo en el trabajo, tampoco es lo más recomendable. Debemos intentar hacer pausas. Los sobreesfuerzos, como el manejo de pesos o cargas, bien sea algo puntual o como parte del trabajo habitual, puede ser un mecanismo de lesión. Si se debe realizar este tipo de tareas, lo más recomendable es llevarlas a cabo con las máximas precauciones y teniendo en cuenta una serie de medidas que se explicarán en la charla de higiene postural. Movimientos repetitivos realizados habitualmente o movimientos bruscos y forzados en un momento determinado pueden lesionar algunas estructuras como la musculatura o los ligamentos. Por tanto, es recomendable aprender a reconocerlos e intentar evitarlos. A veces, la propia anatomía puede favorecer la aparición o la permanencia del dolor, por ejemplo, en personas que tengan las curvas de la columna muy marcadas, ya que en los vértices de las curvas se soporta mayor presión y puede favorecer la aparición de molestias. Por último, aunque el factor emocional no suele ser el desencadenante del dolor, el estrés, situaciones familiares o laborales complicadas, el cansancio, pueden favorecer que el dolor se perpetúe en el tiempo y que la recuperación sea algo más lenta. Un ejemplo que podemos entender es que cuando estamos agobiados o enfadados, solemos encogernos, hacer más fuerza con la musculatura del cuello y cuando pensamos en relajarnos, notamos la tensión que teníamos previamente. Este es un aspecto que podemos trabajar y que tenemos que intentar controlar nosotros mismos, por ejemplo, intentando no asustarnos,
si el dolor dura más que en otras ocasiones o intentando no agobiarnos por estar de baja, si fuese el caso. Con esta diapositiva queremos mostrar los posibles efectos del envejecimiento sobre las estructuras de la columna. En la imagen de abajo a la izquierda vemos señaladas con flechas las apófisis unciformes, que son elementos que se desgastan en el cuello con cierta frecuencia. En la imagen de abajo a la derecha vemos una columna lumbar con diferentes fases evolutivas de la artrosis. Se pueden ver discos más o menos conservados, otros tan desgastados que ni se aprecian. También vemos cómo en el lugar de las articulaciones facetarias se aprecian unos aglomerados que simulan el engrosamiento y el desgaste que pueden sufrir estas estructuras y que pueden condicionar un estrechamiento de los orificios por los que emergen las raíces nerviosas. En este punto vamos a aprovechar para explicar qué es una hernia y una protusión discal. En la imagen superior estamos viendo un corte de la columna como si la mirásemos desde abajo. Podemos ver el canal por el que baja la médula y las raíces nerviosas saliendo por los orificios correspondientes. También podemos ver el disco en sus dos partes diferenciadas, en verde la parte gelatinosa y en azul las capas más resistentes. Cuando, generalmente por envejecimiento, las capas externas del disco se van desgastando, puede romperse parcialmente. Eso hace que el disco no amortigüe también el peso y pierda resistencia. Hablamos de protusión cuando la parte externa del disco es más laxa y el material blando empuja hacia afuera y produce un abombamiento del disco. Si se produce hacia la parte posterior de la vértebra, podría tener consecuencias, si comprimiese parte de la médula o alguna raíz nerviosa. Esto ocurre ocasionalmente, pero es importante remarcar que el canal medular y los agujeros de conjunción suelen tener margen de espacio. En ocasiones, los síntomas que produciría una compresión nerviosa por una protusión, dolor que baja por la pierna, hormigueos, son temporales. Igual que los discos pierden agua con el tiempo, también lo hacen las protusiones, por lo que en ocasiones, y con el paso de mucho tiempo, estas podrían reducir su tamaño. Una hernia discal tiene lugar cuando las capas externas del disco se rompen y el material blando del mismo rebosa hacia el canal medular. Su tamaño suele ser más grande que el de una protusión y suelen tener más riesgo porque a veces su aparición es brusca y genera síntomas mayores. Afortunadamente, no son tan frecuentes como las primeras y los síntomas dependerán de qué parte esté dañada y de qué estructuras comprimen y cuánto. Las lesiones ligamentosas no deben ser pasadas por alto, puesto que son causa de dolor de espalda en muchos casos. La afectación ligamentosa conlleva inestabilidad y supone que, para mantener la funcionalidad del segmento afectado, los músculos de alrededor deben activarse para realizar una función que en condiciones normales no deben realizar. Este tipo de lesiones tienen una recuperación relativamente lenta. Piensen que en un esguince de tobillo puede tardar incluso unas 8 semanas en restablecerse y, por tanto, podemos suponer que a veces el dolor puede tardar en desaparecer. Estas imágenes pretenden mostrar cómo las diferentes posturas y manejos de pesos pueden influir en la presión que soportan los discos intervertebrales, pero también debemos tener en cuenta que suponen cambios en las estructuras adyacentes que pueden ser perjudiciales. Para finalizar, daremos una serie de pautas y consejos para el manejo de los episodios de dolor agudo que pueden serles de utilidad. El primer paso consiste en recordar que, como hemos dicho, en la mayoría de los casos el episodio de dolor se resolverá sin secuelas, en el transcurso de unos días o unas semanas, y sucedería así incluso aunque no tomásemos ninguna medida. El segundo paso consiste en calmar el dolor evitando los factores agravantes que podemos haber detectado o que se comentarán en la siguiente charla. También se podrá tomar tratamiento analgésico o antiinflamatorio, siempre con la indicación de los médicos de atención primaria u hospitalaria.
Además, podemos guardar reposo para evitar la aparición de dolor, pero en este punto es importante señalar que el reposo absoluto nunca está indicado más allá de 3 días, puesto que es contraproducente a largo plazo, ya que genera sensación de enfermedad grave, se pierde flexibilidad y masa ósea y muscular y disminuye la nutrición de los discos. La relajación muscular también contribuye a reducir el dolor. La aplicación de calor local favorece que la musculatura se relaje y adoptar la posición de reposo que se explicará en la charla de higiene postural también resulta útil. Además, si así se lo indican sus médicos, podrían hacer uso de relajantes musculares. Hemos visto que el factor emocional tiene un papel en la prolongación del dolor, por lo que intentar controlarlo teniendo una actitud positiva puede ayudarnos a que la recuperación sea más rápida. En la medida de lo posible, debemos incorporarnos a las actividades habituales lo antes posible. Respecto a la actividad física, el ejercicio aeróbico, caminar, correr, gimnasio, natación, puede iniciarse a partir de 2 semanas de haber finalizado el episodio agudo, intentando evitar aquellos ejercicios que extiendan la columna. Los ejercicios de potenciación de la musculatura y de flexión están permitidos a partir de las 4 semanas. Por último, debemos plantearnos cuándo hay que volver a consultar con el médico. En primer lugar, cuando el dolor no esté mejorando a pesar de seguir las pautas de tratamiento, ejercicio, reposo, analgésicos en las dosis indicadas, es decir, cuando tras unos días cumpliendo el tratamiento no se ha mejorado en absoluto. En el caso de notar pérdida de fuerza en las manos, se nos caen las cosas, no podemos abrir un bote que antes sí se podía y no está relacionado con el aumento del dolor, o pérdida de fuerza en las piernas, arrastramos el pie al caminar, no podemos mantener la pierna elevada al subir un escalón, sobre todo si los síntomas se inician de forma brusca. Debemos consultar al médico porque estos síntomas pueden indicarnos que los nervios pueden estar comprimidos más de lo habitual. Si se nota diferente sensibilidad entre ambas piernas o menor sensibilidad en la zona genital, o si dejamos de controlar el piso o la caca, sobre todo si se escapan sin notarlo, también debemos consultar al médico, sobre todo, como en el caso anterior, si los síntomas se inician de repente. Finalmente, queríamos animarles a que comiencen a practicar la nueva rutina de ejercicios que van a aprender, si puede ser a diario. Estos ejercicios, junto con la puesta en práctica de las medidas posturales del siguiente vídeo, les ayudarán a encontrarse mejor en poco tiempo. Si son perseverantes en sus ejercicios, podrán ayudarse a sí mismos a encontrarse mejor. Así que les animamos a no rendirse. Muchas gracias por su atención.